Muy buenos días. Les pedimos que vayan tomando asiento, que en minutos comenzamos. Bueno. Ahí está. Hola, 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 hola. Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabeza el señor gobernador Axel Kicillof. Se encuentran presentes el señor jefe de ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. A continuación, escuchamos las palabras del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Estamos dando la conferencia habitual de los días martes para dar cuenta de la evolución de la pandemia por COVID-19 en nuestra provincia. En términos generales, decirles que seguimos ya 9 semanas consecutivas de caída de casos, que sigue, y ahora vamos a mostrar los datos, sigue en forma veloz, yo diría extraordinaria, la campaña de vacunación en nuestra provincia. Vamos a brindar detalles sobre esto, pero esta conjunción de medidas de cuidados, vacunación y circulación del virus que ha habido y que ha producido determinado tipo de inmunidad es lo que explica que sigan bajando los casos. Cuidados, vacunación y la gente que generó inmunidad por tener la enfermedad, porque evitamos en pleno invierno y todavía que ingresara las variantes más contagiosas. Y eso también es otro logro que tenemos que, como sociedad, como pueblo bonaerense, como Argentina, en su conjunto, tenemos que valorar. Digo porque hay tanto discurso incitando a que estas cosas no se cumplan, ¿no? Y ver la importancia de que mientras vacunamos y estamos cada vez más cerca de ir consiguiendo una inmunización masiva de nuestra población, que es la salida
de esta crisis, mientras el pueblo está haciendo un esfuerzo muy grande a ese nivel, hay algunos que todavía insisten y critican cuando tomamos algunas medidas para que este virus, esta variante del virus no ingrese. Así que mientras logremos sostener esta situación, seguimos avanzando en la vacunación y entonces tenemos una expectativa de constatar que en nuestro país suceda lo mismo que sucede en aquellos países en los que avanza fuertemente la vacunación. Yo en las últimas conferencias he tomado como ejemplo Gran Bretaña. Gran Bretaña, que se le metió la variante Delta en una forma rapidísima, en 2 semanas. Miles de personas, entre 500 y 1000 personas con más precisión, entraron desde la India, según los cálculos que hacen las autoridades británicas, rápidamente explotó. Y fíjense ustedes que mientras eso sucedía, la gente se asustó y se empezó a vacunar. Se empezó a vacunar porque tenían bajo índice de vacunación. Y se empezó a vacunar y los resultados es que, por lo que vemos hasta ahora, hace 7 días que llegaron a un pico, después de llegar a casi 45.000 casos de promedio diario semanal, habían tenido un pico de 68.000, no estaban tan lejos del pico que había producido la variante británica por diciembre, enero del año pasado. Pero la diferencia es que llegaron a tener 1.200 fallecidos por día y ahora promedio diario semanal hoy ya están en 60, 59, 60. Y de esos 60, la mayor parte es gente que no se quiso vacunar, el mayor porcentaje. Entonces está claro que las vacunas son efectivas. Otros países tienen otros problemas, porque aún con todas las campañas, lo está diciendo entre otros el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el problema ahora es la pandemia de los no vacunados. Y recién con el gobernador mirábamos un dato que a veces cuesta entender. Mientras más aumenta el porcentaje de votantes de Trump, por ejemplo, menor es la gente que se vacuna. Menos gente se vacuna, es decir, a más votos a favor de... Entonces, aquellos que hablan de mezclar la ideología, la verdad es que estas son las cosas en donde uno no entiende cómo puede funcionar la ideología, ¿no? Que alguien no se quiera vacunar por una ideología. Así que, de nuevo, un pedido a los que insisten en esto. Falta poca gente para vacunarse, estamos en altísimos porcentajes de vacunación. En nuestra provincia no vamos a tener el problema de Europa, de algunos países de Europa, ni de los Estados Unidos. Vamos a llegar, y estamos llegando a altísimos porcentajes de la población proyectada teórica por el INDEC, de gente que ya se ha registrado y de gente que ya se está vacunando. Altísimos porcentajes. En una campaña que la podemos definir hasta el día de hoy como un éxito, y así esperamos continuar. Por eso pedimos que colaboren un poquito más en concientizar a la gente de la necesidad de que todos finalmente se terminen vacunando, todos y todas. En cuanto a los datos epidemiológicos, tenemos allí, como ustedes verán, 9 semanas, estamos en la semana epidemiológica 30, y 9 semanas. El 21 fue el pico y luego empezó un descenso, 70%, como decimos siempre, buen dato, vienen bajando, todavía son números altos. Esperemos que sigan en este declive. Ayer lunes, comparado contra el lunes anterior, también manifestamos un descenso, se manifestó un descenso, como vamos a ver, lo cual, junto a otros indicadores, es un aliciente. Pero lo que vemos es que, contentos, sí, porque sigue bajando, pero alertas, alertas. Explicamos recién, sigue bajando porque tenemos fundamentos objetivos para que siga siendo así. Mantengámoslos. Fíjense lo que está pasando en estos, como les decía recién, comparando martes, miércoles, jueves, viernes, sábado de cada semana, como venimos todas las semanas en un declive, y ayer lunes también tuvimos 300 casos menos que el lunes de la semana anterior, lo que representa un porcentaje de 9,5%. Obviamente que cuando los números se van haciendo más chicos, uno no ve caídas de 1.000, 1.500, ¿no? Pero en porcentaje, fíjense que sostenemos una caída el día de ayer de un 9,5% de los casos.
Cuando vemos la aplicación Cuidar, que mide las consultas que realiza la gente por sintomatología compatible con COVID, también es un buen indicador. Nos ha servido muchísimo porque es anticipatorio, lo hemos explicado varias veces. Cuando empieza a subir esto, tenemos que encender las luces de alarma porque al tiempo empiezan a aparecer los casos, a las semanas, 10 días, y después empieza eso a impactar en el sistema de ocupación de camas del sistema de salud. Entonces vemos que seguimos en una línea que nos da cierta tranquilidad. Lo mismo con las camas. Recuerden ustedes que nosotros llegamos a estar en un 81% promedio de ocupación de camas, lo cual implicaba que en muchos hospitales durante horas del día entraban varios pacientes, se saturaban, había que derivarlos inmediatamente. Funcionaba en forma extraordinaria nuestro sistema de derivación, que fue fortalecido durante la gestión. Eso es otro de los temas que por ahí no hemos explicado suficientemente bien. Fue fortalecido agregando una gran cantidad de ambulancias, agregando una gran cantidad de personal, pero además generando un sistema de gestión informatizado en toda la provincia que nos permite rápidamente detectar dónde está la cama más cercana y más útil para cada caso. Y esto lo hicimos integrando el sistema público y privado de salud, tema que también a veces se discute y se debate, y en realidad algunas discusiones, dirían los abogados, devienen abstractas, porque ya se hicieron. La pandemia nos dejó esta parte que es buena, porque a partir de ahora vamos a seguir con este sistema de integración en este tipo de cosas. Por ejemplo, la gestión de camas hospitalarias entre el sector público y privado. 59,9% de ocupación, llegamos al 81%. Recuerden que llegamos a tener 1.640 pacientes COVID internados en el AMBA, en camas de terapia intensiva. Ahí tenemos 775. Realmente es un descenso significativo y se ve porque ya hay centros de salud que no tienen pacientes COVID y centros de salud en donde los pacientes que entran con COVID a veces pasan 4 o 5 días y no reciben ninguno. Por ahí entra alguno, pero digamos nada que ver con lo que sucedía hace un mes y medio atrás. Veamos lo que está sucediendo ahora en el interior: 44,5, 278 camas ocupadas con COVID en el interior provincial, cuando llegamos a tener 540 camas con pacientes de COVID. Yendo al tema que preocupa siempre, de la entrada de la variante Delta, hasta el momento la situación es que tenemos 12 casos, 11 viajeros internacionales y un caso por contacto estrecho. Todavía no tenemos ningún registro de circulación comunitaria en nuestra provincia. Lo que decía recién, este es un esfuerzo de todas y todas y de aquellos que, habiendo salido, regresan y cumplen con lo que hay que cumplir, a los cuales también les tenemos que agradecer ese compromiso. Lo hemos dicho una y otra vez, no se trata acá de castigar a nadie, simplemente de cuidar a los 45 millones de argentinos para que no perdamos esto que estamos viendo, estas buenas noticias de la evolución de la pandemia. Entonces, también agradecer a aquellos que tienen conciencia entre todos para que por lo menos lo volvemos a decir una y otra vez. Si es que va a entrar la variante Delta, entre cuando ya estemos con un índice de vacunación más alto, al cual estamos bastante próximos de llegar. Hablando de las vacunas, tenemos 11.568.000 aplicaciones totales, 9.357.408 del primer componente. Fíjense que nosotros tenemos, de población mayor de 18 años, tenemos en la provincia de Buenos Aires poco más de 12 millones, de los cuales se anotaron 10 millones y medio. Bueno, ya estamos prácticamente en un 90% de la gente vacunada, de aquellos que se registraron, que son muchísimos, y que todos los días se van vacunando. Yo quiero decirles unas cifras que son muy demostrativas. Miren, de 18 a 29 años, que todo el mundo dice, los jóvenes no se quieren anotar, estamos llegando al 70% de registrados de toda la población teórica proyectada. Estamos llegando al 70% de los jóvenes, que supuestamente son los que no se quieren vacunar, anotados. De 30 a 39,
Ya estamos superando el 80% de la gente anotada, de toda la población. Fíjense cuando uno habla de posibles efectos rebaños, estamos hablando de niveles altísimos de gente que se quiere vacunar y que se va a vacunar y que se está vacunando. De 40 a 49, 90,1%. De 50 y 59 y para arriba ya estamos en el 93-94% de toda la población teórica registrada, y en estos niveles de arriba de 50 años, la enorme mayoría vacunada. La enorme mayoría vacunada. Queda muy poquita, ahora lo vamos a ver, muy poquita gente que no sea vacunada. Y también decirles que ahora vamos a ver una plaquita, ahora lo comento después de esta, fíjense las coberturas allí por grupos de edad, mayores de 60, lo que les decía recién, 97,6% vacunados. De 18 a 19 con comorbilidades el 92,5%, de 18 a 59 sin comorbilidades el 77,8%. Personal docente y no docente el 95%, personal de seguridad el 86%. Digamos, piensen ustedes cuando hablábamos del efecto rebaño, que obviamente al principio con el virus original lo planteamos en un 60%, 65%, con las variantes nuevas probablemente eso aumenta, pero ya estamos por encima de lo que sería un posible efecto rebaño con estos niveles de inmunización. No estamos todavía en el efecto rebaño, pero estamos ahí, estamos prácticamente ahí. Fíjense lo que sucede con la vacunación de 13 a 17 años. Ustedes saben que nuestra provincia comenzó la semana pasada a anotar este grupo de edad. Ya se anotaron con comorbilidades 82.844. Nosotros decíamos que tenemos una estimación teórica, el Ministerio de Salud de la Nación ha hecho una estimación teórica de cuántos chicos menores y adolescentes menores de 18 años tienen comorbilidades en la Argentina. De 0 a 17 años, ¿no? Ese es el cálculo. Se habla de 900.000. Ahora, cuando reducimos esto a este grupo más pequeño, obviamente la cantidad baja, aproximadamente un tercio. Y de eso lo que le toca a la provincia de Buenos Aires. Estamos calculando que vamos a tener probablemente 150.000 chicos menores de esta edad que puedan llegar a tener algún tipo de comorbilidad. Ya se anotó más de la mitad. En una semana se anotó más de la mitad. Pero tampoco es un número certero y exacto, por lo cual el dato certero y exacto va a ser todo lo que se anoten. Bueno, se han anotado 82.844, el COFESA hoy está definiendo, que se está reuniendo en estos momentos, está definiendo ya en qué momento empiezan a enviarnos las vacunas de Moderna para estos chicos. Así que inminente la vacunación de estos chicos. Y acá quiero aclarar otra cosa, porque se escucha decir que perdimos 1 año y medio en vacunar a los chicos menores de 18 años y con comorbilidades. Miren, la vacuna de Pfizer para menores de 18 se aprobó por la FDA el 10 de mayo. Se empezó a aplicar hacia fines de mayo en los Estados Unidos, luego comenzó hacia fines de mayo también Israel, y luego algunos países europeos que todavía están empezando. Y acá Chile y Uruguay que empezaron también. Es decir, hace 2 meses que se empezó a vacunar y ya tenemos la vacuna en la Argentina para los menores de esta edad. No es 1 año y medio que estuvo disponible una vacuna y no se aplicó. Es reciente, muy reciente el inicio en el mundo. Y Argentina ya tiene, bueno, y además se acaba de anunciar esta mañana la adquisición por parte del Gobierno Nacional de 20 millones de dosis de vacunas Pfizer, con lo cual a ningún bonaerense, a ningún argentino y argentina le va a faltar su vacuna y vamos a terminar este año con un enorme porcentaje de nuestra población vacunada, que vuelvo a repetir, a diferencia de otros países del mundo, en Argentina hay cultura de vacunación y después que logramos vencer la campaña del miedo contra la vacuna, masivamente la gente se está vacunando. Y a la que hoy, hasta hoy, la poca cantidad de gente que quede sin vacunarse, la vamos a ir a vacunar
casa por casa. Próximamente vamos a estar vacunándolas y buscándolas como hicimos en todos estos operativos de fines de semana. Ningún bonaerense se va a quedar sin su vacuna y esto va a ser una diferencia sustantiva en nuestra situación epidemiológica. Por último, decirle que vamos a estar con la vacunación de postas itinerantes en estaciones de trenes. Ahí están. Luego, por supuesto, esto va a ser profusamente publicitado. San Isidro, San Miguel, José Cepaz, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Florencio Varela, Moreno, 3 de Febrero, Merlo, La Plata y La Matanza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido, escuchamos las palabras del jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Como todos los martes, aquí estamos, además de hacer el análisis sanitario y epidemiológico de la provincia, presentando las actualizaciones, las modificaciones de nuestro sistema de fases, con el que venimos trabajando ya hace un año y un mes. En este caso, para anunciar algunas modificaciones normativas que generan algunos cambios importantes en la ubicación de los distritos en nuestro sistema de fases. En primer lugar, estamos haciendo a partir del día de hoy, que vamos a estar publicando una nueva resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros, una modificación respecto de la clasificación de los distritos en el sistema de fases, en una cuestión particular. Hasta el momento lo que dice la normativa nacional es que en situación de alarma sanitaria y epidemiológica se clasifican aquellos distritos de más de 300.000 personas o aglomerados urbanos, de más de 300.000 personas, que en el caso de la provincia de Buenos Aires son obviamente el AMBA 40, General Pueyrredón y Bahía Blanca. Nosotros, a partir de los criterios que se establecieron, ¿no? Esto es una incidencia mayor a los 500 casos y, era I primero, ahora es O, una ocupación de las camas de terapia intensiva mayor al 80%. Nosotros tomamos esos mismos indicadores y los aplicamos al conjunto de los distritos de la provincia de Buenos Aires, independientemente de su población. Por eso es que hasta el día de hoy teníamos algunos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires en alarma sanitaria y epidemiológica o, como nosotros lo llamamos en el marco de nuestro sistema de fases, en fase 2. Lo que vamos a hacer a partir del día de hoy es aplicar este mismo criterio, pero solo, como dice la normativa nacional, solo a los distritos o a los aglomerados urbanos de más de 300.000 personas. Como esos aglomerados urbanos o distritos de más de 300.000 personas tienen indicadores que les permiten estar en fase 3, el resultado es que la fase 2 en la provincia de Buenos Aires deja de estar activa. O sea, no va a haber, a partir de hoy, más distritos en fase 2, por lo cual todos aquellos que estaban en fase 2 hasta el día de hoy, que son 13 distritos, pasan a estar en fase 3. Esos, como decía, son 13 distritos, los voy a nombrar, son 9 de Julio, Bolívar, Carlos Tejedor, Coronel Pringles, Florentino Ameguino, General Belgrano, General Lavalle, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Maipú, San Cayetano, Trenquelauquen y Tres Lomas. Estos distritos, repito, hasta el día de hoy estaban en fase 2, a partir del día de hoy pasan a fase 3, con lo que implica esto es que a partir del lunes próximo, en donde terminan las vacaciones de invierno, toda la provincia de Buenos Aires vuelve a clases presenciales. Los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires vuelven con presencialidad en las clases, obviamente respetando las definiciones del Consejo Federal de Educación respecto de las burbujas, de la complementación con formas remotas de dictado de clases, con los protocolos, con el distanciamiento correspondiente, con el barbijo, con todas las normativas de cuidado que hemos implementado desde nuestra Dirección General de Cultura y Educación, con la que venimos trabajando el tema, obviamente a cargo de la ministra Agustina Vila. O sea que ese es un anuncio que queremos hacer que tiene que ver con esta modificación normativa de nuestro sistema de fases, que a partir de ahora solamente tiene 2 fases activas, la fase 3, con 65 municipios, y la fase 4, con 70 municipios. Hay 16 municipios, 16 distritos que pasan
de fase 3 a fase 4. Esos municipios son Castelli, General Alvarado, General Arenales, General Villegas, Guaminí, Laprida, Lobos, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Ramallo, Rauch, Roque Pérez, Tordillo y Villarino. Son distritos que obviamente cumplen con la normativa nacional respecto de los indicadores, básicamente que tienen una incidencia menor a los 250 casos cada 100.000 habitantes, calculado por fecha de inicio de síntomas, con el corte del sábado de semana epidemiológica cerrada. O sea que esos 16 distritos pasan a fase 4. Respecto del anuncio que hicimos la semana pasada para que esté vigente a partir de esta semana, que tenía que ver con la posibilidad de incrementar, de ampliar. Acá no hablemos de pase sanitario, porque nosotros no lo establecimos en esos términos, es la ampliación de los aforos en espacios cerrados. Como anunció el gobernador, para las fases que están activas, o sea, la fase 3 y la fase 4, a partir del día de hoy que se va a publicar tanto una decisión administrativa del Gobierno Nacional, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que nos va a permitir ese incremento de aforos, como nuestra propia resolución, en donde van a estar cristalizadas esas nuevas normas. A partir del día de hoy vamos a poder, en fase 3, en espacios cerrados, en actividades que se llevan adelante en espacios cerrados, a las que me voy a referir a continuación, un aforo del 30% libre, es decir, personas que no necesariamente estén vacunadas, y se puede ampliar ese aforo al 50% con personas vacunadas, es decir, un aforo de 30% libre más 20% de personas vacunadas y estableciendo un horario de corte de las actividades, un horario de corte nocturno que son las 23 horas. En fase 4, ese aforo va a ser 50%, un aforo de 50% libre, más un 20% adicional de personas vacunadas, también ahí con un límite horario para las actividades que es las 0 horas. A partir de las 0 horas se cortan todas las actividades que se pueden realizar. Esto va a tener que ser controlado por cada uno de los comercios, por cada uno de los bares, restaurantes, gimnasios o aquellas actividades que estén permitidas por sus dueños, obviamente, y eventualmente esto tiene que ser controlado por los municipios que tienen las competencias sobre el control de los comercios en cada uno de los distritos. La forma de comprobar que una persona está o no vacunada es, como lo dijo el gobernador la semana pasada, en primer lugar, nuestra aplicación Vacunate PBA, mostrar en la aplicación que uno está vacunado, o la aplicación Mi Argentina, en donde también aparecen, para todos aquellos que estén vacunados, aparece un certificado de vacunación, y en el caso de aquellos que no usan celular para poder mostrar estas aplicaciones, llevando el cartoncito que les entregamos aquí en la provincia o el certificado que les entregan eventualmente en otras jurisdicciones si hay alguna persona de otra jurisdicción que quiere ingresar a un lugar, a un espacio cerrado en la provincia de Buenos Aires. Los lugares en los que esto va a estar disponible, las actividades en las que estos aforos van a estar disponibles son las siguientes: restaurantes, bares, cines, teatros, shoppings, centros comerciales, mercados y ferias en espacios cerrados, eventos religiosos, misas, por ejemplo, museos, bibliotecas, gimnasios y natatorios. Esas son las actividades en donde vamos a estar trabajando con la ampliación de aforos. Repito, acá no es un pase sanitario, es una ampliación de aforos. A lo que ya teníamos, ampliamos el aforo para aquellas personas que están vacunadas con el doble objetivo de incentivar aún más la vacunación, pero sobre todo de seguir cuidando a la población. Por último, y muy breve, respecto, como venimos haciendo también en las últimas semanas, como ustedes recordarán, nosotros establecimos en conjunto con el Gobierno Nacional, con la Dirección Nacional de Migraciones, un esquema de aislamiento mixto para aquellas personas que hayan salido del país, aquellos bonaerenses y aquellas bonaerenses que hayan salido del país a partir del 1 de julio, cuando regresan tienen que hacer un aislamiento obligatorio de 7 días, esto está vigente para todo el país. Nosotros establecimos un aislamiento mixto de esos 7 días, que implica los primeros 4 días aislamiento en los 106 hoteles con aproximadamente 10.000 plazas habilitados por la provincia de Buenos Aires. Eso lo que nos asegura es un mayor control, un mejor control sobre aquellos que ingresan
al país y que eventualmente podrían estar infectados con una variante o con alguna variante más contagiosa, como puede ser la variante Delta. Respecto de ese esquema de aislamiento mixto, informar que desde el 1 de julio salieron del país 11.353 bonaerenses, regresaron de esos 11.353, regresaron 630 a nuestra provincia. De esos 630, el 78%, es decir, 488, están cumpliendo, o han cumplido ya, algunos ya lo han terminado, el aislamiento en hoteles, un porcentaje muy alto. Solamente 38 bonaerenses, el 6%, han incumplido la normativa, se les ha labrado el acta correspondiente, se les ha implementado la multa por violar la normativa sanitaria de la provincia de Buenos Aires vinculada con el COVID de 4,3 millones de pesos y se les ha hecho una denuncia penal por atentado a la salud pública. Y después tenemos 64 para los cuales estamos en proceso de fiscalización presencial en el día de hoy para ver si efectivamente están cumpliendo los hoteles, porque cuando llamamos por teléfono no pudimos certificarlo, y 40 que estamos contactando telefónicamente, que ingresaron en el día de ayer y de anteayer. O sea que ese es el reporte de aislamiento. Nosotros con este control férreo, con este control que estamos haciendo de aquellos que ingresan, estamos básicamente intentando cuidar a la población y tratando de evitar que por culpa de algunos poquitos irresponsables pongamos en peligro a los 17 millones de bonaerenses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora escuchamos las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primer punto, aprovecho esta habitual conferencia acerca de la situación sanitaria relacionada con el COVID de los días martes para agradecerle de manera, diría yo, total y absoluta de mi parte a Daniel Goyan, que todavía es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pero dejará de serlo el día de mañana, donde le tocará asumir a quien forma parte del equipo, es colaborador de Daniel y por supuesto han llevado adelante la pandemia en conjunto, que es Nicolás Kreplak. Mañana a las 10 de la mañana estará asumiendo como ministro de Salud. Daniel nos va a dejar en esa función que ha desempeñado de una manera, creo yo, visiblemente no solo comprometida, sino absolutamente abnegada y totalmente desinteresada en medio de la situación sanitaria más complicada de la historia de nuestro país y de nuestra provincia. Así que agradecerle a Daniel por ese trabajo que hizo. Sin él hubiera sido casi imposible hacerlo, así que la verdad que solo palabras de afecto y agradecimiento. También quiero comentar que a partir de mañana lo voy a designar a Daniel en nuestro consejo, nuestro comité de expertos de la provincia de Buenos Aires. Creo que no hay persona más calificada para formar parte de ese comité de expertos. Daniel es, desde mi punto de vista, seguro entre un puñado de personas que más comprenden, que más han estudiado y sobre todo que han tenido este contacto directo, contacto estrecho, ¿no?, con el cuidado de la población durante la epidemia, así que de manera honoraria va a presidir el Consejo de Especialistas, de Expertos de la provincia de Buenos Aires, que es un trabajo obviamente simplemente de asesoramiento y esporádico, pero bueno, vamos a necesitar contar con su sabiduría, con su conocimiento y con su compromiso todo lo que podamos, aún mientras le toque ser candidato y seguramente, sin lugar a dudas, después diputado nacional por la provincia. Me llena todo esto de orgullo y de emoción, así que simplemente voy a decir esto. Gracias, Dani. Luego algunos datos, poquitos, y algunos anuncios, 3 anuncios. El primer dato tiene que ver con el avance
del más formidable plan de vacunación de la historia de la provincia de Buenos Aires, no solo el más grande. Hemos alcanzado, el viernes pasado hemos superado los 9 millones de vacunados y vacunadas con primera dosis en la provincia. Son niveles altísimos, tanto en relación a la cantidad de inscriptos como a la cantidad total de población de nuestra provincia en el segmento etario donde estaba habilitada la vacuna. De esos 9 millones, 520.000 se vacunaron de forma libre, con el sistema de vacuna libre en nuestra provincia. Y solo en el mes de julio, recibieron la primera dosis 3 millones de bonaerenses en lo que va de julio, de esos 9 millones. Así que la aceleración de la vacunación ha sido inmensa. Primera dosis 3 millones y 800.000 con segunda dosis solo en julio. Estos son los números, la verdad, formidables y gigantescos de lo que es el programa de vacunación de nuestra provincia, que representa casi la mitad de lo que se ha vacunado durante este tiempo. Así que, bueno, un verdadero despliegue logístico, territorial y obviamente sanitario y humano en nuestra provincia que hay que destacar. Eso con respecto a los números. Después, con respecto a la cepa Delta, hablaba Daniel, lo considero también un éxito colectivo el hecho de que todavía no hayamos detectado circulación comunitaria de la cepa Delta. Ustedes saben que cuando hay circulación comunitaria quiere decir que el virus ya está contagiando a nivel doméstico y no por causa de alguien que haya llegado de afuera y haya estado en contacto estrecho o que haya llegado contagiado. Es fundamental evitar la expansión de la cepa Delta, porque la cepa Delta es más peligrosa, en tanto es mucho más contagiosa y ha hecho que países muy avanzados en la vacunación tuvieran, no obstante, muchísimos casos y de nuevo internaciones, etcétera, porque aquellos no vacunados están muy expuestos a esta cepa y a terminar con alguna forma aguda del COVID. Así que, bueno, estos dos son datos, avanza muy rápido la vacunación y hemos detenido por ahora el ingreso de la cepa Delta, que ha hecho estragos en muchísimos países, a pesar de que la vacunación ha funcionado allí muy rápido. El primer anuncio, ya se supo porque trascendió. Nosotros habilitamos el registro el martes pasado, la inscripción para mayores de 13 años en la provincia, y se han inscrito para vacunarse los números que ha mencionado Daniel, aproximadamente 500.000 de chicos y chicas de 13 a 18 años se han inscrito y más de 80.000 de ellos han declarado tener alguna enfermedad preexistente que los convierta en población de riesgo especial. Por lo tanto, esos son los que primero vamos a vacunar, porque la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ha recomendado la autorización para vacunar con la vacuna Moderna de 12 a 17 años. Entonces, acá surgía una dificultad que tiene que ver con la normativa argentina, pero a partir del día de hoy queda habilitada la posibilidad de inscribirse para los chicos y chicas mayores de 12. O sea, sumamos a los mayores de 12. Lo repito para que quede claro. A partir de hoy, de 12 a 18, abierta la inscripción, especialmente para los que tengan comorbilidades. La única diferencia con aquellos que tienen 12 años, por nuestro Código Civil, es que para vacunarse, los que tengan menos de 13, o sea 12 en este caso, requieren el consentimiento de sus padres o de algún responsable afectivo, es el lenguaje preciso, que tienen que firmar el consentimiento en el momento de la vacunación. O sea, de 12 a 18 se pueden inscribir, los que tengan 12 tienen que dar el consentimiento a algún padre o responsable afectivo. Esa es una diferencia normativa, pero viene marchando también de una manera realmente
muy prometedora la inscripción de los mayores de 13, ahora mayores de 12, y particularmente los que tienen comorbilidades. ¿Ok? O sea que a partir de hoy, abierta la inscripción para los mayores de 12, especialmente porque hoy hay una reunión del COFESA, donde está nuestro viceministro Nico Kreplak, donde se está discutiendo la ampliación del plan de vacunación con la vacuna Moderna que ha sido aprobada en Europa para este segmento etario. ¿Estamos? Así que primer anuncio, a inscribirse en nuestra provincia todos los chicos y chicas mayores de 12 años hasta 18, que ni bien tengamos la aprobación y la distribución de la vacuna Moderna, vamos a empezar la aplicación sobre los que tienen comorbilidad. La inscripción previa siempre en nuestra provincia es una norma, porque por la dimensión de la provincia, Segundo anuncio, un anuncio para nosotros espectacular, espectacular. A partir de mañana, miércoles, hay vacuna libre para todos los mayores de 25 años, a partir del día miércoles. Y aprovecho hoy, esto tiene que ver con la cadencia y las cuestiones que hacen a la distribución y el acceso de las vacunas, pero voy a adelantar hoy otro anuncio, que es que a partir del viernes 30 de julio, todos los mayores de 18 años tienen vacuna libre en la provincia de Buenos Aires. Repito, a partir de mañana, mayores de 25, y para darle algún orden y que no se nos atiborren los vacunatorios, a partir del viernes, todos los y las mayores de 18 años y ahora de manera permanente en toda la provincia de Buenos Aires tienen vacuna libre. ¿Qué quiere decir esto? Que está avanzando a un ritmo realmente formidable la vacunación sobre los segmentos etarios que acabo de describir, o sea, todos los mayores de 18, tenemos un muy alto nivel de inscripción y muy alto cumplimiento de la vacunación sobre aquellos inscriptos. Por lo tanto, estimamos que en el mes de agosto, el primer día de agosto, nuestra provincia va a ser una provincia protegida en todos sus distritos. Quiere decir que vamos a tener cumplido más del 95% de los inscriptos vacunados en todos los segmentos etarios, y por lo tanto es que a partir del viernes vamos a pasar al esquema de vacuna libre para mayores de 18 años en toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un hito que hace algún tiempo era inimaginable y supongo que frustrante para aquellos que apostaron a que no funcionara de esta manera, los que anunciaban que los menores de 60 en tapa de un diario se iban a vacunar recién el año que viene. Tenemos hoy que en todos los vacunatorios de la provincia desde el viernes, toda la población mayor de 18 años se va a poder vacunar de manera libre y van a quedar así abiertos todos los vacunatorios en nuestra provincia de Buenos Aires, que se va a convertir en una provincia protegida, obviamente después de los 21 días de vacunados los que reciban su primera dosis. Así que bueno, esto es un cambio total, ¿no? Un cambio total. Hemos logrado vacunar a un ritmo muy, muy veloz, y la verdad que lo que tengo que señalar es la contrapartida, no lo que hemos hecho como gobierno, sino lo que hemos hecho ya más allá de quienes tenemos responsabilidades de gobierno como pueblo, ¿no? Como pueblo, porque es altísimo el nivel de inscripción con respecto a la población y es altísimo también el nivel de vacunación con respecto a los inscriptos, y ya 500.000 de bonaerenses que se ha vacunado de manera libre. Así que sigue funcionando la vacunación en la provincia, seguimos protegiendo a nuestro pueblo y nuestra provincia se va a convertir
en el mes de agosto en provincia protegida y bueno, necesitamos por favor que le den amplia difusión a esto, a estas fechas, porque es una responsabilidad y una meta de todos que todos aquellos que se pueden vacunar reciban la vacuna. Y el último anuncio tiene que ver con los residentes en hogares o residencias de larga estadía, geriátricos, para que se entienda mejor. Habilitamos nuevamente las visitas en toda la provincia de Buenos Aires porque son para distritos en fase 3, 4, 5, que como indicó el jefe de gabinete, Carlos Bianco, es algo que va a ocurrir a partir de mañana en toda la provincia de Buenos Aires, donde en aquellas residencias de larga estadía, donde tanto los residentes como los trabajadores estén completamente vacunados. Donde tengamos vacunados a todos los residentes más los trabajadores, vuelven las visitas, que es algo muy esperado porque obviamente hay quienes no han podido tener contacto con sus mayores por esta restricción, que nos sirvió para que las imágenes que se observaron en otros lugares del mundo, que es que entraba el virus a residencias y bueno, hacía estragos, bueno, que esto no ocurriera. Así que lo hemos conseguido y en base al avance de la vacunación y de la mejora en la condición epidemiológica de nuestra provincia, es posible a partir de ahora reanudar las visitas en hogares y residencias de larga estadía. Por eso, para terminar, quiero de nuevo agradecerle a Dani por la forma realmente impecable en la que se desempeñó como ministro de la provincia, no en cualquier momento. La provincia de Buenos Aires es una provincia compleja, la recibimos en un estado realmente devastado en su sistema sanitario, de un abandono absoluto, con hospitales sin abrir, con insumos sin entregar, con personal sin nombrar, con reducciones salariales bestiales al personal sanitario, así que ya era difícil antes de la pandemia y a los 3 meses de asumir, Dani tuvo que ponerse a la cabeza realmente de lo que significó la gestión de esta pandemia, con poquísima información. Dani me dijo los primeros días una frase que yo recuerdo muy bien sobre la pandemia: lo que están diciendo los expertos en los primeros días es solo sé que no sé nada porque no se sabía nada, y sin embargo ya empezaba a hacer daño y a producir enfermedad y muerte. En esa situación tan precaria en términos de conocimiento se hizo cargo Dani con toda la experiencia que trajo y me prometió a mí, que de salud y de pandemia no sabía prácticamente muy poco, o de esta pandemia nada. Me prometió que nadie se iba a quedar sin respirador, sin atención médica, sin una cama de terapia intensiva o sin la atención que necesitara, telefónica, remota o presencial, ante la pandemia. Y con un esfuerzo enorme, con una militancia muy grande, organizó un sistema de salud que estaba absolutamente balcanizado, integró el sistema privado con el público en la cuestión de la asignación de las camas y de las derivaciones. Asumimos sin avión sanitario, asumimos sin helicópteros para las derivaciones y para cuando había que llevar adelante un traslado. Y bueno, lo que dijo, que para mí era una tranquilidad, pero para él un compromiso casi imposible de cumplir, lo cumplió. Así que gracias, Dani.
Muchas gracias, señor gobernador. A continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Gobernador, ministros, muy buenos días. Juan Pablo Ferrari, de la Red 92. Pensar, gobernador, que hace un año decían, ¿no?, que iba a tardar 10 años en elaborar una vacuna. Afortunadamente, por todos los anuncios que usted dio, el panorama es diametralmente opuesto. Ahora bien, en base a todo lo que escuchamos atentamente, quisiera hacerles 3 preguntas concretas, una a cada uno, empezando por Daniel Golián. Me parece hasta saludable en esta última conferencia que usted va a tener, dar un mensaje de parte suya con respecto a las inquietudes que hay planteadas en la segunda dosis, segundo componente de Sputnik V. De repente un mensaje suyo puede tranquilizar a aquellas personas que tienen entre 60 y 70 y hace más de 4 meses que están esperando la segunda dosis. Al mismo tiempo preguntarle a Carlos Bianco, en función de lo que dijo también Daniel Golián, que estamos a la vuelta de la esquina con relación a la inmunización de rebaño, que estamos muy cerquita. ¿Cuándo imaginan ustedes que es el plazo de vencimiento de las medidas vinculadas a la educación y a las burbujas sanitarias, en función de que en otros distritos como Buenos Aires el lunes anuncian la vuelta total de las clases y en provincias hay chicos que hace 2 años que lamentablemente no pueden completar 2 meses completos de clases? La última al gobernador. Se viene la campaña electoral. ¿Ustedes van a desalentar los actos públicos en campaña? ¿Van a tener un protocolo? ¿Qué campaña imagina, gobernador? Muchas gracias. Bueno, respecto a las segundas dosis, nosotros en este momento estamos completando ya todo el que recibe Sinopharm, tiene segunda dosis Sinopharm en los tiempos establecidos, entre 21 y 28 días. Todos los que ya tuvieron Sinopharm completaron su esquema, los que transcurrió más de ese tiempo, los que se están vacunando hoy, se irán vacunando en los próximos días, ni bien cumplen 21, 22 a 28 días. Me llegan al teléfono muchísimos mensajes, dice, día 21 me llegó el turno. Sí, está cumpliéndose con mucha exactitud Sinopharm. Por el lado de AstraZeneca, exactamente lo mismo, están al día y completándose todos los esquemas y reduciendo la segunda dosis, que era a 3 meses, ustedes recuerdan, la estamos reduciendo hacia los 2 meses. No menos de 2 meses, porque la vacuna rinde más desde el punto de vista de la generación inmunogénica desde los 2 meses en adelante. 2 meses estamos al día con AstraZeneca. Ayer llegó un nuevo cargamento de AstraZeneca. Todo el que tuvo vacuna AstraZeneca o el que reciba vacuna AstraZeneca, segunda dosis, cuando le corresponda, a los 2 meses. Con Sputnik, yo lo he explicado muchas veces. Si uno viviera hoy en Estados Unidos de Norteamérica y se aplicara la vacuna Janssen, es monodosis, es una dosis. Y estaría el esquema completo, es una dosis. La vacuna Sputnik es la misma plataforma conceptualmente, es la proteína Spike montada sobre un adenovirus 26, es la misma, solamente que la Sputnik en los estudios de eficacia dio todavía un poquito más alta. Una dosis, pero dio mejor que la que es una dosis y se usa en Estados Unidos y en todo el mundo. Vacuna Janssen se está usando. El que usa Janssen es una dosis. ¿Qué quiero decir con esto? Están bien protegidos con una, pero van a recibir y están recibiendo las segundas dosis en la medida que van entrando. ¿Qué logramos con esta segunda dosis? Que es un adenovirus AD5. Es la única vacuna que ya lo explicamos muchas veces, combina 2 adenovirus. ¿Con qué idea? Darle más tiempo de vigencia a la cobertura de inmunización, tanto por anticuerpos, pero fundamentalmente por linfocitos T que produce este tipo de vacunas. Fíjense, cuando se dé la vacuna, los que reciben la segunda dosis de un Sputnik, es como recibir una vacuna de CanSino, que es única dosis también. La vacuna CanSino es una D5 y es única dosis. Es decir, se la concibió como una vacuna especialmente para que dure más tiempo, después veremos cuánto. Si es un año y medio, 2 años, 3 años, lo iremos viendo con el tiempo. La idea es que dure más, perdure más la eficacia. Las defensas que produce la vacuna. Pero quiero decirlo una vez más, están bien protegidos, pero van a recibir toda su segunda dosis. Estamos ya recibiendo información adelantada de que vamos a comenzar a contar con las dosis que se produjeron acá, en el laboratorio de Richmond, que son
más de 1 millón de dosis que estamos esperando y que van a tener sus autorizaciones en forma inminente. Tenemos entendido que son 3 autorizaciones de 3 lotes que se enviaron, de 125.000, 860.000 creo, una cosa, o 630.000 y otro de 800.000. Esas dosis, cuando ingresen, van a ir pero por supuesto, se la van a aplicar a los que hacen más tiempo que se les aplicó la primera dosis, y así hasta que regularicemos. Pero la tranquilidad es que están bien protegidos, aparecen cada vez más estudios que nos demuestran que es una vacuna que produce altísimo grado de eficacia con la primera dosis, vuelvo a repetir, porque hay otras vacunas que aún teniendo ese mismo concepto son una sola dosis. Tranquilidad, y van a ir recibiendo todos su segunda dosis, que tengan un poquito más de paciencia, que la van a recibir. Bueno, yo contesto la otra. Con respecto a la cuestión del funcionamiento de las escuelas siguen funcionando en la provincia de Buenos Aires a partir de ahora en todos los distritos con presencialidad, pero con protocolos. ¿Por qué con protocolos? Porque nos ha mostrado la experiencia internacional que hoy los que más se están contagiando son los no vacunados, inclusive los niños. Entonces ha habido en aquellos países donde vemos que la vacunación abarcó a los segmentos etarios mayores, como ahora está ocurriendo en la Argentina, cuando entró la cepa Delta, que llegó a 30.000 contagios en Inglaterra, es población que está sin vacunar, particularmente los menores de edad. Nosotros no queremos que se contagien los chicos. Los chicos se contagian y contagian. Entonces vamos a seguir trabajando con distanciamiento, con ventilación, con medidores de dióxido de carbono, que me gustaría que otras jurisdicciones consideren la posibilidad de hacer lo que hacen también los países avanzados, porque esto permite regular el grado de ventilación y circulación de aire de una manera mucho más precisa, y vamos a hacerlo hasta tanto, sobre todo, podamos avanzar también en la vacunación con menores, particularmente aquellos que tienen comorbilidad, y es lo que hay que hacer. Me parece que a veces, más en plano de campaña, se anuncian o se resuelven cosas que deberían tener algún sustento por parte de especialistas. Si aparecen especialistas diciendo lo contrario, lo discutiremos, pero no hay. A los chicos hay que cuidarlos. En la provincia de Buenos Aires volvemos a la presencialidad cuidada, sin distancia, sin respetar el distanciamiento, la ventilación, juntando a muchos chicos en las aulas. Si entra la cepa Delta, puede haber una tragedia. Y nosotros vamos a trabajar como lo estamos haciendo, con rigor analítico, con la información que hay, trabajando con los expertos y cuidando a nuestros chicos, y cuidando mucho a nuestros chicos. Así que se retoma la presencialidad cuidada en toda la provincia de Buenos Aires. Con respecto a la campaña, iremos viendo cómo avanza el sistema de fases y los permisos. Obviamente ahora estamos en una situación donde buena parte de la provincia está en fase 4, lo que permite reuniones más de mayor cantidad de personas, así que iremos adaptando la campaña siempre también a la situación epidemiológica y los actos que estamos teniendo, los anuncios, etcétera, los venimos haciendo todo este tiempo, por supuesto, al aire libre. Hay que evitar lugares cerrados, o si se hacen actividades en lugares cerrados, con ventilación y además con aforos, o sea, con cantidad de personas limitada, porque el virus no se fue, la pandemia no terminó, sigue habiendo contagios. También decía Daniel, ya llevamos 9 semanas de caída en los contagios, pero a niveles de contagios muy, muy altos. Y esos contagios, sobre todo para aquellos que todavía no están vacunados, o por la edad o porque todavía no han recibido la primera dosis, siguen siendo muy peligrosos. Además de que todavía no se conocen las secuelas de la enfermedad, aún en sus versiones leves, así que lo mejor es no contagiarse. Creo que todos aquellos que apostaron a los contagios, que se muera el que se tenga que morir, esta es una gripe un poquito más grave, todo ese marco analítico ha llevado a las tragedias. Así que nosotros en la provincia de Buenos Aires, con muchísima responsabilidad, con muchísima conciencia, con muchísima solidaridad de nuestro pueblo, apostamos
a cuidarse y a no enfermarse. Y es así como vamos a seguir administrando esta pandemia. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Juan Pedro Barra para laplata1.com y Radio Cool 103.7. Quería consultarle primero al ministro Goyan, que hablaba de cómo la cepa Delta había afectado a países con la vacunación muy avanzada. Entonces quería preguntarle qué porcentaje se debería alcanzar para que esta cepa, también hablaba de la importancia de retrasarla, qué porcentaje se debería alcanzar en la vacunación para que esta cepa no afecte seriamente. Y luego consultarle al gobernador qué opinión le merece o qué se le viene a la mente al recordar cosas como el titular al que hacía referencia de que los menores de 60 años no iban a ser vacunados. Mira, te respondo tomando datos objetivos de otro país. Por eso digo, estamos siguiendo mucho lo que pasó en Gran Bretaña, porque es un país testigo para esto, ¿no? Una de las ventajas que hemos tenido nosotros es ver qué pasaba en otros países y en donde aparecen las distintas cepas y observar lo que va sucediendo allí y poder más o menos, porque como decía Axel recién, es tan novedoso esto del virus, estamos aprendiendo, hemos aprendido mucho, pero todavía nos queda mucho por aprender y seguramente esperar además que no aparezcan nuevas variantes que sean todavía muchas más contagiosas. Obviamente es un virus que tiende a hacer eso. Ahora, con la realidad que tenemos hoy, objetivamente mirando la situación de otros países, los datos que yo te puedo decir son estos. En Gran Bretaña estaban con aproximadamente hace mes y medio, 2 meses, estaban con un 60, no llegaban al 60% de la población objetivo vacunada con una dosis y 40% con 2 dosis. Ahí les empezó a entrar la variante Delta y produjo un efecto de temor en la sociedad, porque la que era remisa a vacunarse fue a vacunarse. Lógicamente que cuando sucede esto, muchas veces competís con la velocidad del virus. Luego vas vacunando, pero necesitas los 21 días famosos para los anticuerpos, entonces ahí se les hizo el pico. Ahora, hoy llevan 7 días consecutivos de caídas de casos y la cantidad de vacunados les llegó prácticamente al 82, 83%. ¿No? Entonces ya se empieza a ver el efecto, con ese 80, 83% se empieza a ver un efecto claro en donde no siguió creciendo como fue la británica. Hace apenas 6 meses que la llevó, y siendo que la Delta todavía es más, supuestamente es más contagiosa que la británica, no siguió creciendo, empezó a bajar. Con lo cual, con ese nivel de inmunización que nosotros vamos a tener, porque son los números que les estamos mostrando en la provincia de Buenos Aires, si nosotros para mediados de septiembre ya tenemos esos niveles que hoy tiene Inglaterra, 80-82% de vacunación, es muy probable que pase lo que pasa en Inglaterra, que por ahí puedan aumentar los casos si entra la variante Delta, pero con 15 veces menos de fallecimientos y 5 o 6 veces menos de internaciones. Que recuerden ustedes, ese fue nuestro objetivo para este año. No lograr aún que el virus deje de circular masivamente, parar las formas graves y parar y bajar drásticamente las internaciones. A partir de ahí seguiremos vacunando para tratar en algún momento de que este virus no esté más. Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué pienso, qué siento? No lo puedo expresar porque sería impropio. Me parece que una de las peores cosas que puede pasar en medio de una tragedia, donde uno obviamente tiene responsabilidades de comunicar desde lugares, desde cargos públicos, trata de ser lo más prudente y ecuánime posible, modulando entre generar demasiada expectativa y, por un lado, y entusiasmar demasiado con cuestiones que son dificultosas, y también en medio de una tragedia no sembrar
el desánimo y que todos anden descorazonados. Me parece que ese equilibrio que hay que buscar por una cuestión simplemente también humana, afectiva, de respeto al sufrimiento ajeno, al temor ajeno, y porque, bueno, uno tiene un micrófono y eso le da una responsabilidad cuando del micrófono, del otro lado del micrófono hay mucha gente escuchando y esperando respuestas a sus temores y sus angustias. Me parece que todos optamos por tratar de ser medidos, serios en lo que comunicamos y sin, por un lado, pasarnos de optimistas, pero tampoco ir para el otro lado y sobre todo hablar con objetividad, con verdad y transmitiendo mensajes que ayuden, que colaboren y contribuyan a poder pasar un trago tan amargo, una situación tan tremenda como la pérdida que hemos tenido de familiares, de conocidos, de amigos, de gente cercana, sin por el otro lado pecar de exceso de optimismo y que se genere una falsa expectativa que después no se puede cumplir. Creo que ha habido quienes se dedicaron a hacer lo contrario, a veces para marcar la cancha y que no se cumpla algo, a veces para sembrar desánimo y desazón, y bueno, creo que ha generado muchísima dificultad, que ha sido un problema combatir con el virus y que el problema se ha incrementado por tener que combatir contra la desinformación, que ha sido otra pandemia dentro de la pandemia. La verdad que el equilibrio emocional de una sociedad atacada por una amenaza tan tremenda, desconocida, parecía y parece todavía una película de ciencia ficción, lo que ha ocurrido todo este tiempo. Andamos con barbijos, sin abrazarnos, sin tomar mate, sin poder ir con tranquilidad, con cosas que eran absolutamente inocentes y seguras, se han convertido en peligrosas y sospechosas. Bueno, así hemos tenido que adaptarnos y que vivir, y con un bombardeo permanente de falsa información y de ataques con tal de generar daño a un gobierno, generándole daño a la sociedad en su conjunto. Y hay responsabilidades, por supuesto. Los que militaron en contra de las vacunas, carga sobre ellos la responsabilidad de haber tenido como resultado personas que no se vacunaban y que pusieron en riesgo la vida, y algunos que peor que eso. Así que simplemente decir que invito de nuevo a la reflexión a todos aquellos que optaron por esa actitud, ya sea por motivos políticos o el que fuera, para que de nuevo colaboren y den una mano con algo tan complicado, no para quienes tenemos responsabilidad de gobierno, para el colectivo, para la sociedad que está enfrentando una pandemia, para un pueblo que ha enfrentado una pandemia y que la ha enfrentado con esta entereza, con este coraje y que de esta manera hemos logrado los objetivos que logramos. La vacunación es un logro colectivo, porque uno conoce muy bien, sabe muy bien y agradece a todos aquellos que de manera individual y desinteresada han ido a explicarle a los demás y a llamar a los demás a que se vacunen, sabiendo que no es un tema individual exclusivamente, sino social, ¿no? Vacunarse es también impedir que uno sea agente de propagación de la enfermedad. Y cuando vos decías lo de 10 años, yo lo que dije es que cuando nos enteramos, porque lo dije en este salón, cuando nos enteramos de que ya había vacunas en fase 3 de investigación y de prueba, que ya es cuando se ha probado primero en animales, luego se ha probado en humanos, pero en grupos muy pequeños, en casos muy puntuales, y luego en muestra de 20.000, 30.000, 40.000 individuos para ver cómo funcionaba la vacuna, que es el paso previo a poder aplicarla de manera, como se está haciendo, de emergencia. Comentaba que en general las vacunas tienen un proceso desde los primeros pasos en el descubrimiento de la tecnología de la vacuna hasta que se puede aprobar y aplicar de manera más masiva, de 10 años. Esa era la experiencia
que había. Por lo tanto, estamos ante una proeza científica, que es lo que nos permite, al poco tiempo, en términos relativos, de iniciada la pandemia, que ya estemos completando en algunos segmentos totalmente la vacunación, sobre todo en los de más riesgo. Fíjense que esta enfermedad ataca de manera más despiadada a las personas no solo enfermas, sino también a partir de 60 años. Con la primera ola, los fallecimientos, un 84% de los fallecidos era la población mayor de 60 años. O sea que hizo realmente un desastre, y también gente sana, así que solo por la cuestión de la edad. Por lo tanto, haber podido vacunar primero a los mayores, a los más expuestos, a los más frágiles, fue una tranquilidad, pero ahora estamos a partir del viernes con vacuna libre a los mayores de 18. Era impensable. Si había algo de mala fe, espero que no, y algo de interés de generar inconvenientes, bueno, la verdad que el fracaso de los que apostaron contra la vacuna es tan total, tan completo, que por otro lado me permito decir que nuestro pueblo les ha dado una viaba, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan ustedes muy buenos días.